Fundamentos de programación. Conceptos básicos para elaborar un programa. Recordemos que las bases para la creación de un programa son entender el problema. Después, el análisis detallado del problema. Y finalmente, el desarrollo de la solución del problema. Una de las situaciones que precisamente generan a veces errores en la elaboración de los programas es el paso A. Muchas veces no queda claro, no se entiende qué se está planteando en el problema. Si no se entiende qué es lo que se debe resolver, si no se entiende cuál es el problema, difícilmente se llegará a una solución correcta y adecuada. Por lo tanto, el primer paso es entender, leer bien el problema y el siguiente es analizarlo, ver qué es lo que se nos está planteando, qué se está pidiendo, para poder entender qué es lo que vamos a hacer y poder desarrollar una alternativa de solución viable y correcta. Eso sería posteriormente el desarrollo de la solución del problema. Estos tres pasos son importantísimos antes de hacer cualquier programa. Hay que entender el problema, hay que analizar de qué manera lo vamos a resolver y posteriormente vamos al desarrollo de la solución del problema. Una vez que nosotros hemos hecho esos tres pasos, vamos a diseñar una alternativa de solución. En programación básica, que es lo que estaremos viendo en este caso, se utilizan una serie de herramientas muy simples, muy sencillas, que tienen que ver con el manejo de gráficos y con el uso de textos, que nos muestran paso a paso las opciones para resolver un problema, las alternativas de solución para dicho problema. ¿Cuáles son estas herramientas? Pues estas herramientas son los algoritmos, los diagramas de flujo y el pseudocódigo estructurado. Básicamente nos concentraremos en el diagrama de flujo y en el pseudocódigo estructurado, puesto que el pseudocódigo estructurado es un algoritmo. Es un algoritmo muy acotado que sigue una serie de reglas sintácticas, lógicas, que están precisamente basadas en lo que es un algoritmo. Muchas veces se le conoce como algoritmo en pseudocódigo. ¿Qué son cada una de estas herramientas? Un algoritmo es una secuencia ordenada de pasos para resolver un problema, ¿sí? Hay una serie de reglas para construir un algoritmo. Un algoritmo debe de tener un principio y un fin, es finito, ¿sí? Es una secuencia lógica en cuanto a los pasos, la forma en la que los vamos a estructurar. El diagrama de flujo o diagrama de bloques es la representación gráfica de un algoritmo. También podemos decir que un diagrama de flujo es la representación gráfica de los pasos a seguir para resolver un problema. Finalmente, el pseudocódigo estructurado es un lenguaje algorítmico, el cual narra un proceso de solución de un problema y utiliza palabras que representan o equivalen a instrucciones de un lenguaje de programación. Sin embargo, el pseudocódigo estructurado bajo ninguna circunstancia debe de estar vinculado con un lenguaje de programación. Utiliza palabras claves que equivalen a pseudoinstrucciones, las cuales se verán más adelante. Debe también tener una sintaxis libre y utilizar un lenguaje natural, pero respetando las expresiones matemáticas, así como las operaciones y estructuras lógicas de la programación. Hay que tomar en cuenta algo muy importante. Y es el hecho de que en programación se respetan las reglas del álgebra. Por eso dice respetando las expresiones matemáticas.
Los símbolos que utilizamos en los diagramas de flujo son básicamente los que se muestran. Símbolo para inicio y fin, símbolos de dirección, que son líneas con punta de flecha, símbolo para entrada de datos por dispositivo, es un paralelepípedo, símbolo para monitor o salida de resultados, también está el símbolo de terminal para entrada de datos y el símbolo de papel impreso para salida de resultados. Tenemos el símbolo de proceso, que es un rectángulo, el símbolo de decisión, que es un rombo, símbolo de operación repetitiva o ciclo iterativo, que es un hexágono. Están los conectores de rutina y de página y otros símbolos que pueden indicar almacenamiento de datos, un dispositivo cualquiera o en un disco magnético, el símbolo de subprograma y el de comentario. En computación, como todos saben, la unidad de medida de la capacidad de memoria es el byte, un octeto en español. Un byte se compone de 8 cifras binarias o dígitos binarios, que son los bits. Y entonces, un bit puede tomar los valores de 0 y 1. Con esta información, nosotros podemos almacenar, ¿sí?, ya sea números, letras, palabras. Y eso se conoce como datos. ¿Cuántos tipos de datos hay? Pues vamos a empezar con un tipo de datos que se conocen como tipos simples o primitivos. Los tipos de datos simples o primitivos básicamente son dos: los datos numéricos y las letras y o símbolos. Dentro de los datos numéricos pues están los números enteros y los números reales. Y las letras y o símbolos, también llamados caracteres, pues son las letras del alfabeto, pero también podemos poner símbolos como el de suma, resta, división o inclusive números que representan cantidades, no el número en sí. Entonces podemos utilizar cualquiera de ellos. También podemos hacer operaciones aritméticas. Hay muchos operadores dependiendo de los lenguajes de programación, pero básicamente son tres los tipos de operadores: los operadores aritméticos, los operadores de relación o relacionales, también se les llama operadores de comparación, y los operadores lógicos, también llamados booleanos, derivados del álgebra de Boole. ¿Cuáles son estos operadores? Pues de los operadores aritméticos son la suma, la resta, la multiplicación, la división, y hay otro operador que es el operador módulo, que calcula el residuo de la división entera. En cuanto a los operadores de relación, estos operadores son el operador mayor que, mayor igual, igual, diferente, menor o igual y menor que. Y en cuanto a los operadores lógicos, están el operador y o and, el operador o, también or, y el operador no o not, que es la negación. Si agrupamos o juntamos todos estos operadores, tenemos que estos operadores tienen cierto nivel de importancia o prioridad. La mayor prioridad la tiene el llamado operador de agrupamiento, que son los paréntesis. Los paréntesis van a cambiar o modificar cualquier relación que exista entre los operadores. Siempre se llevan a cabo primero las operaciones que se encuentran entre paréntesis. Se empieza con los paréntesis más interiores y de ahí se va hacia afuera. En segundo lugar de prioridad estaría el operador no o negación, que es un operador lógico. Luego, en tercer lugar y al mismo nivel de prioridad estaría la multiplicación, la división entera, el módulo o residuo de la división entera y el operador AND o I, el ilógico, que matemáticamente corresponde a la conjunción. Y después está la suma, la resta y el operador O. El operador lógico O corresponde a la disyunción. Finalmente están los operadores relacionales o de comparación: mayor que, mayor igual, igual, diferente, menor o igual o menor. Estos son los operadores principales con los cuales se trabaja en programación. Algo muy importante son las sentencias y las expresiones. Se denominan expresiones a la representación de operaciones aritméticas.
¿sí? La forma correcta en computación es la variable a la cual le vamos a asignar el resultado debe de estar a la izquierda. Y la operación o el valor numérico, o si es otra variable que se va a asignar, esa se coloca del lado derecho. En términos de pseudocódigo, lo que se hace es, se utiliza en vez del operador igual, una flechita. Esto es para la sentencia de asignación. En la sentencia de asignación lo que hacemos es a una variable le asignamos, esto es, esa variable guarda un valor, ¿sí? Donde ese valor precisamente lo que va a hacer es, lo vamos a almacenar en esa variable para ser utilizado posteriormente en alguna operación, o simplemente es el resultado de alguna otra operación aritmética que llevamos a cabo.